Berenstein. ¿Cómo está Sergio? Silvio Sacomay te saluda. Hola Silvio, ¿cómo te va? Un gusto. Bien, muchas gracias por atenderme, muy amable, muy amable como siempre. Sergio, bueno, en primer lugar quiero conocer cuál es tu mirada, tu impresión con respecto a lo que está aconteciendo en Medio Oriente. Bueno, obviamente estamos frente a un cambio muy significativo en el escenario geopolítico global, independientemente del resultado, ¿no? De lo que efectivamente estamos viendo. ¿Por qué? Porque por la dimensión de esta operación militar, lo que efectivamente tenemos es un conflicto regional, que era una de las hipótesis que muchos tenían respecto al Medio Oriente, pero nunca había pasado. Hasta ahora que hayamos tenido conflictos más acotados, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el famoso conflicto entre Irak e Irán. Hemos visto, por supuesto, históricamente a Israel como foco de ataques militares por parte de otros países de la región. Hemos visto la guerra civil en Siria, en fin, una infinidad de cuestiones, incluyendo, por supuesto, lo de Gaza, el ataque de Hamas. Lo que nunca vimos es un ataque a la potencia militar, luego de Israel, más importante de toda la región, que es Irán, por parte de una combinación entre Estados Unidos e Israel que tampoco tiene precedentes. Antes habíamos visto acciones conjuntas, incluyendo la guerra de 12 días del año pasado, pero nunca con este nivel de precisión o esta interacción estratégica tan precisa y sobre todo profunda, ¿no? Así que es un escenario totalmente nuevo. Y las consecuencias de esto, bueno, son difíciles de precisar en múltiples dimensiones analíticas. Así que lo primero que tenemos que tener aquí es prudencia, ¿no? Antes de incluso especular respecto al resultado. En las primeras horas, por supuesto, hay una ventaja relativa a favor de los aliados, de Estados Unidos y Israel. Controlan el espacio aéreo iraní, han descabezado tanto militar como teológicamente al régimen de los ayatolás. Hay un daño en la cadena de mando muy significativo, pero esto no implica que Irán haya sido ni mucho menos controlado, todo lo contrario. Estamos viendo las reacciones que son muy diversas y efectivas, ¿no? Primero, Irán lo que busca es atacar a un conjunto muy amplio de países para aumentar el costo para Estados Unidos y Israel de sostener la ofensiva. Sí, ¿y vos considerás que lo va a lograr? ¿O que lo está logrando? En principio no. En principio la decisión de Estados Unidos y Israel es completar esta acción militar con los objetivos que fueron planteados públicamente, que tienen que ver con el programa misilístico iraní, con la fabricación de drones que se utilizan, entre otras cosas, en Ucrania para los ataques de Rusia, y también, obviamente, el enriquecimiento de uranio. Hasta que eso no se logre, en principio, los aliados van a seguir actuando, pero el costo es cada vez mayor, porque fíjate, acaban de atacar otra nueva planta en Qatar de destilería de petróleo. De petróleo, sí. ¿Qué busca Irán? Bueno, aumentar naturalmente el precio del petróleo a nivel global, que esto genere un daño significativo en las bolsas, que el costo en materia de crecimiento y sobre todo de precio, ¿no? De inflación, lo que en inglés se llama affordability, que es el tema más complejo en Estados Unidos hoy, que es un año electoral, y es el costo de vida. Bueno, con un aumento del petróleo, naturalmente el costo de vida va a subir. Seguro. Pero lo que busca Irán, desde una posición de relativa debilidad, es pegarle a Estados Unidos donde más le duele, ¿no? Lo mismo ocurre con Israel, que está sometido a una ola de bombardeos permanentes. Después, por ahí, de la amenaza a la realidad, hay una diferencia enorme y caen pocas bombas, pocos misiles o pocos drones, ¿no? Pero te paraliza la economía y te paraliza la sociedad. Por eso, la idea es generar un fuerte desgaste, ¿no? Se llama guerra de desgaste, en inglés se llama attrition,
está muy estudiado, es una respuesta inteligente de la debilidad, ¿no? Sobre todo lo que busca Irán es generar una yihad, una guerra santa en Europa. Por eso ha atacado a las bases del Reino Unido y de Francia, en Chipre y Bahrein respectivamente, con el objetivo de que las poblaciones de origen musulmán en sendos países reaccionen, como lo hemos visto en Pakistán en las últimas horas, es decir, de forma violenta, defendiendo al régimen, otra vez incrementando los costos para que estos países que no estaban originalmente metidos se metan en el conflicto. ¿Sí? Así que bueno, es una situación realmente sin precedentes, nos obliga a ser prudentes. Me queda destacar aquí que el nuevo líder militar iraní, Baghdadi, es el principal responsable de la voladura de la AMIA. Sí, tal cual, exactamente. Ahora lo comenté con otros analistas también y te lo voy a consultar a vos, a raíz de que el canciller chino, ¿sí? Hizo foco en que van a apoyar la defensa de la soberanía de Irán. Bueno, también hemos visto declaraciones parecidas por parte de Putin, ¿no? La pregunta es, ¿en qué consiste esto? Claro, sí. En la práctica, ¿no? Sí. Una cosa son las declaraciones y otra cosa son las acciones. Ahí yo creo que hay que ser muy prudente porque, al menos hasta ahora, China nunca se ha involucrado en un conflicto militar, nunca, de estas dimensiones. Ha tenido apoyos puntuales, pero esto no ha sido decisivo, ¿no? Uh-huh. Y si miramos, por ejemplo, lo que ocurrió recientemente en Venezuela, bueno, vemos también, ¿no? Hubo alguna declaración al respecto, y sin embargo, eso no hizo ninguna diferencia ni en la suerte de Maduro, ni muchas veces, ni mucho menos en el alineamiento del régimen ex-chavista, que se convirtió en un aliado estratégico de Estados Unidos. Bueno, China reacciona, y esto hay que señalarlo, porque las dos principales fuentes de petróleo extranjero que tiene China son Venezuela e Irán. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es tratando de limitar el acceso de China a la energía, porque de ese modo frena, indirectamente por lo menos, el desarrollo de inteligencia artificial, que es una consumidora voraz de energía, y el crecimiento chino, que es el principal objetivo que tiene el régimen comunista en Beijing, ¿no? Entonces, también es natural que China reaccione, pero veremos en la práctica esto qué significa al margen de las declaraciones, ¿no? ¿Considerás que puede llegar a haber algún cambio en el orden mundial a raíz de esta escalada bélica? En parte fue lo que sugería al comienzo, ¿no? Sí. Creo que el mapa geopolítico, el poder relativo de los países, como lo conocimos, ¿no? En Medio Oriente está cambiando. Por lo menos en principio, si esto tiene éxito, claramente Irán va a tener un poder militar muy reducido comparado con lo que es hoy. La hipótesis de la bomba atómica, que era casi una cuestión de todavía resignación en parte del liderazgo de Occidente, bueno, eso no ocurriría. Uh-huh. Y si esto es así, obviamente, bueno, el poder siempre es relativo, ¿no? Por eso en Medio Oriente iríamos hacia otra configuración. Acá lo más importante que hay que destacar, y yo sería súper enfático en esto, ¿no? Es que el eje entre Israel y Arabia Saudita le da a Medio Oriente un horizonte totalmente diferente al que conocimos hasta ahora. Y quiero ser enfático, esto obviamente tiene Irán como víctima, pero tiene sobre todo un futuro muy promisorio en materia no solamente de seguridad, sino fundamentalmente económica. Piensen ustedes que, por ejemplo, ¿no? El futuro de la Franja de Gaza, si se afirma este nuevo eje, por supuesto, con la ayuda y la presencia de Estados Unidos y otra potencia de Occidente, bueno, finalmente puede haber una solución, ¿no? ¿Por qué? Porque Arabia Saudita está dispuesta a por lo menos cofinanciar el desarrollo de la Franja de Gaza. Sí. Pero podemos quedar frente al Pacífico, no hay ningún motivo porque eso no se convierta en una especie de destino de inversiones como lo es, por ejemplo, Qatar u otros países del Golfo, ¿no? Uh-huh. Si bien no hay petróleo en la franja, estrictamente sí puede haber, por ejemplo, inversión en turismo.
Eso por un lado, me parece que es muy importante señalarlo. Por otro lado, este eje entre Arabia Saudita y Israel completa los famosos acuerdos de Abraham. ¿Se acuerdan? Al final de la primera administración Trump hubo un acuerdo entre muchos países árabes e Israel con la idea de generar una nueva asociación que dé un cambio histórico en Medio Oriente. Bueno, en un principio, por ejemplo, países como Bahrein, como Omán, Marruecos y otros entraron en Jordania en los acuerdos de Abraham, pero claro, todo el mundo esperaba Emiratos y naturalmente Arabia Saudita, ¿no? Bueno, Arabia Saudita estaba por entrar, en una cuestión de tiempo, y por eso fue el atentado de Hamas, el del 7 de octubre. El del 7 de octubre, sí. Bueno, para evitar que se consolide este eje. Fíjense ustedes, la vuelta de la vida, ¿no? Un poco más de 2 años después de ese desastre humanitario, pero sobre todo en términos estratégicos para Israel logró debilitar a Hamas, debilitar a Hezbollah, que ahora entró nuevamente en la guerra, pero está muy... Claro, porque Israel atacó el Líbano también. Exacto. Claro. Bueno, en realidad... Al Líbano no, a las cabezas de Hezbollah, ¿no es cierto? A este grupo terrorista. Pero fue en defensivo, Primero atacó Hezbollah y luego, reaccionó Israel. Pero Israel logró a estos, se llaman los proxies, ¿no? A estos grupos terroristas financiados por Irán, debilitarlos como no tuvieron nunca en la historia. En Siria, un aliado de Irán, como Bashar al-Assad, perdió el poder. También los aliados en diferentes oportunidades bombardearon a los hutíes, que son una minoría aliada a Irán en Yemen. Y ahora este ataque a Irán, con lo cual, en algún sentido, bueno, lo que vemos acá es reforzada las posibilidades de que los acuerdos de Abraham se consoliden, y esto es la peor amenaza que puede experimentar Irán. Por eso me parece que estamos frente a un cambio muy significativo en el mapa de poder del Medio Oriente y por supuesto también del mundo. Del mundo. Ahora, con antelación me precisabas que lo que busca Irán es generar una guerra santa en Europa, ¿sí? ¿Qué impacto tendría? Bueno, a ver, desde siempre Irán fue una potencia que financió el terrorismo, ¿no? Sí, por supuesto. Hay infinidad de evidencia que ratifica esto en todas partes del mundo, incluyendo en Europa. Con lo cual, la especulación y algunos trabajos serios de inteligencia, que hay que ser prudente, porque como ustedes saben, hay un mundo ahí subterráneo un poco opaco al respecto. Ahí el supuesto es que hay una red de células dormidas y de potenciales ataques suicidas de individuos y o grupos asociados a estas redes de terrorismo organizado por Irán, entre otras redes la de Hezbollah, pero hay otras como los Hermanos Musulmanes y otros grupos más pequeños de fanáticos, sobre todo chiitas, pero recordemos que Hamas es un grupo sunita, ¿verdad? O sea, sí. El financiamiento del terrorismo cruzó cualquier tipo de diferencia religiosa por parte de Irán. Entonces siempre el supuesto fue que había un tejido organizativo dentro de Europa y que, bueno, detrás de esta lógica de migraciones de países musulmanes había una estrategia de colonización demográfica de Europa. Y de hecho, cualquiera que haya ido a Europa últimamente ha cambiado la demografía. Y si no fueron, miren un partido de fútbol. Digamos, cualquier selección europea hoy es mucho más diversa, étnica y sobre todo religiosamente, de lo que era antes. No, la tasa de nacimiento de musulmanes en Europa es altísima. Claro. Si miras, por ejemplo, la liga inglesa, pararon un partido para romper el ayuno de Ramadán este fin de semana. O sea, estamos frente a un cambio cultural que tiene que ver con la globalización, pero muchos interpretaban esto como una especie de colonización silenciosa, demográfica, en general de los países musulmanes, en particular de Irán, justamente para poder desarrollar toda esta estrategia potencialmente ofensiva. No es la primera vez que se llama una yihad, a una guerra santa a nivel global en contra de Occidente, ¿no? Seguro. Recuerden que los ayatolás, muchos ahora muertos,
llamaban justamente a pelear en contra del infiel, judío, norteamericano, católico, Sí, obvio. y en general occidental, ¿no? Ellos veían a Occidente como una amenaza a la democracia, a las libertades. Recuerden ustedes que estamos frente a un régimen súper represivo que no reconoce el derecho de las mujeres, no reconoce libertades individuales, es una interpretación extrema, ¿verdad?, del islamismo. El Islam es una religión de paz, esta interpretación extrema, por supuesto, no lo es. Entonces, el enemigo final es Occidente. Y la pregunta es si, en virtud de este ataque que no tiene precedente, la respuesta es proporcional, lo cual obviamente implicaría una situación donde estos atentados podrían indudablemente alterar nuestra vida cotidiana y convertirse en parte del paisaje de nuestros países. Dios Argentina ya lo vivió. Sí. Bueno, la mayoría de los otros países potencialmente objetivos, por suerte para ellos, todavía no lo han vivido, ¿no? Seguro. Sergio, siempre un placer enorme que me acompañes, siempre. Te agradezco muchísimo tu tiempo, ¿eh? A ustedes, gracias por el llamado. Buen día. No, a vos. Adiós, hasta luego. Adiós. Sergio Berenstein, analista político, pasaba por la cocina de las noticias. Como se habrán dado cuenta, el programa de hoy fue extremadamente vertiginoso y nos concentramos casi con exclusividad en lo que está aconteciendo allí en Medio Oriente.